Buenas tardes a todos. Damos gracias por este tiempo que podemos tener acerca de la palabra de Dios. El título que tenemos para esta tarde es El reino de Dios, la misión de la iglesia y su crecimiento. En la Biblia, el término reino se utiliza al menos de 4 maneras. Y son maneras diferentes. Tienen que ver con respecto a Dios. El reino tiene que ver con Dios. A veces se refiere al reinado o gobierno universal de Dios sobre la totalidad de la creación. Ahora, como Dios es soberano, se supone que Él reina sobre todo lo que creó. Y si reina sobre todo lo que creó, significa que reina sobre cada uno de nosotros. Podríamos decir, es nuestro Padre Celestial. La palabra reino de Dios, por primera vez se la encontramos en la Biblia cuando se refiere a la nación de Israel. La primera referencia a lo que era el pueblo de Israel fue que Dios, a través de los profetas, indicó que Israel era el reino de Dios. Los estudiantes de la Biblia dicen que más bien el principio de conocer lo que era el reino de Dios fue a través de todo lo que pasó en Israel. El cuidado de Dios por su reino, los llamados de atención cuando Israel los necesitó, lo que se levantó a través de Israel, que fue más tarde ya la población judía. La palabra reino también se utiliza en la Biblia para señalar una cosa bien clara. La actividad que tiene Dios a través de su reino en el mundo presente. El mundo presente, independientemente de su comportamiento o de lo que haga, está dependiendo de lo que permite o no permite el reino de Dios. Ahora, es interesante que en la Biblia nos encontramos con esto que a veces el reino de Dios está realizando y nosotros o no lo entendemos o no lo comprendemos. Dice la Biblia en algunas partes que pareciera que Dios permite que el pecado aumente. ¿Cuál sería la razón? Si hablamos en términos de un padre, que un padre permita que su hijo siga haciendo cositas de daño. ¿Qué podríamos pensar? ¿Que no se interesa o que está esperando el momento preciso para actuar sobre él? Ahí se manifiesta la paciencia de Dios. Ahí se manifiesta la paciencia de Dios. Pero no podemos abusar de la paciencia de Él. El reino también tiene que ver con lo que vamos a ver al final de la historia humana, que es la manifestación con todo poder del reino de Dios. Son 4 visiones de cómo la Biblia nos habla acerca del reino de Dios. Voy a dejarles algunas citas bíblicas para que cuando estén en su casa las lean, porque tienen que ver con el reino de Dios. Salmo 103, versículo 19. Salmo 47, 2. Nos hablan claramente de que lo que es el reino de Dios.
Primera de Crónicas 28:5. Primera de Crónicas 28:5. Y finalmente, Mateo 6:10. Esa es la introducción que podemos encontrar en la Biblia acerca del reino. Una definición del reino de Dios. El reino de Dios es el gobierno de Dios, noten esto, en la vida de las personas. Cuando decimos, bueno, Dios reina sobre la tierra, sí, pero ¿quién es en la tierra? Es la vida de las personas, sean creyentes o no sean creyentes. Todo ser humano está bajo el reino de Dios, la mirada de Dios, el plan de Dios, incluso el castigo que hasta puede dar. Es un reino que se mueve, es un reino que funciona. El reino fue profetizado en el Antiguo Testamento y la visión más clara de ese reino es el pueblo de Israel. Fue proclamado por Juan el Bautista. Todo su ministerio público fue: el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está en medio de nosotros. Y esa fue la tarea de Juan el Bautista, indicándoles a aquellos que querían hacer una propuesta seria de querer el reino de Dios que se bautizaran. Por lo tanto, el bautismo es lo que nos da a cada uno de nosotros una seguridad que somos miembros del reino de Dios. El reino de Dios está extendido en la vida de los creyentes a través de la iglesia en el tiempo presente. Y será consumado por Cristo cuando regrese a la tierra a reinar con sus santos. Durante su ministerio, Jesús hizo frecuentes referencias al reino de Dios. Y en muchas de sus parábolas resaltó algunas verdades profundas acerca de dicho reino y cuál es el interés básico que tiene el reino de Dios. En dos frases podemos entenderlo. La parábola de la oveja perdida. El pastor de las ovejas está dispuesto a dejar todo el grupo y salir a buscar la que se perdió. Ese es quién es el rey. ¿Quién está en el reino de Dios? Esa es la acción de él. Que ninguno se pierda. Que ninguno se pierda. También lo vemos en la moneda perdida. En la moneda perdida da la impresión, bueno, una moneda pequeña que se pierde no justifica revisar toda una casa para encontrarla. Diríamos, no vale la pena. Usted está comiendo el chocolate delante de otras personas y lamentablemente se le cae. No creo que usted se va a agachar a recorrer toda la pieza para recuperarlo. Pero en el caso del reino de Dios, Dios está dispuesto a hacer todo lo que sea por levantar una oveja perdida o que encontremos la moneda que se perdió. Y aquí hay una mirada hacia la iglesia. Cuando pareciera que un hermano de la iglesia lentamente se va alejando hasta que no viene, ¿qué está pidiendo Dios a su iglesia que haga? Vaya a buscarlo. Ese es el corazón del rey en su reino.
Es una oportunidad constante de que el ser humano se pueda encontrar con Dios. En otras palabras, el reino de Dios es la fuerza motora de la historia en nuestro universo. Nada puede impedir su crecimiento, nada puede impedir su desarrollo. Cuando nosotros decimos, ¿qué sucede? La iglesia no crece. Error. ¿Qué tendríamos que decir? No estamos creciendo nosotros. ¿Por qué no crecemos nosotros? Dios está dispuesto a levantarnos para hacer eso. Algo interesante que uno encuentra en la Biblia es que el reino de Dios está siempre en competencia. ¿Con quién? Con el mal. El enemigo del reino de Dios es el mal. Aquello que quiere anular todo lo positivo que Dios quiera hacer. Voy a poner un ejemplo. No quiero que piensen mal de lo que voy a decir. Dios había preparado una gran cosa para nuestro país en estas últimas semanas. ¿Y por qué falló? Piénsenlo. Dios lo había preparado tranquilamente. El enemigo del reino tuvo una serie de personas que estuvieron dispuestas a seguir el consejo del mal reino. Por eso hay una competencia constante. Y a nosotros los cristianos tenemos que aceptar una cosa. Estamos viviendo en el mundo, en una competencia constante. En diversas cosas. Por ejemplo, hay una noticia que muy interesante. Ese grupo europeo que tiene a todos los hombres de poder han lanzado una carta para solicitarle algo a los países del mundo. Y esa carta dice lo siguiente. Nosotros queremos hacer lo mejor por todo el mundo. Queremos lograr el bienestar del mundo. No solamente lo de Europa, queremos el bienestar total para todo el mundo. Y solo les estamos pidiendo una condición para que esto suceda. Estaremos listos para ayudar a todo el mundo. Pero por favor, dijeron, está escrito. Todos los países tienen que aceptar los cambios de género. Y hay algunos que no solamente están aceptando los cambios de género, sino una serie de otras cosas que parecerían imposibles. Entonces pregunto, ¿tendremos que hacer eso para subir un poquito nuestra situación? Ahora, ¿quién tiene la potestad para luchar contra eso? El reino de Dios. Y ahí estamos nosotros incluidos. Según la Biblia y lo que se habla sobre el reino, la historia se encamina hacia un punto culminante en que el reino será plenamente consumado. ¿Qué significa que será plenamente consumado? El cambio será total en el mundo. Los cristianos desaparecerán, serán llevados a las manos del Señor para volver después, porque el reino va a terminar aquí, en este planeta, donde Dios ha dicho que todo será nuevo, todo será perfecto, y los hijos de Dios vivirán por 1000 años aquí. O sea, Dios diciendo, ustedes van a ver que soy capaz de arreglar el reino de la tierra. Y eso va a ser hecho.
va a ser hecho. Primero seremos llevados al cielo, eso dice Tesalonicenses. Y después de estar con Dios allá, cuando este mundo termine toda su etapa de maldad, porque van a morir ellos, entonces el reino de Dios y los creyentes que estaban en la eternidad vienen acá y comienza el nuevo reino. Y vamos a ir a conocer lo que Dios quería que fuera el reino. Y vamos a ser parte de él por 1000 años. Y dice la Biblia que Satanás va a ser encerrado en esos 1000 años. No podrá hacer mal. Pero al finalizar ese tiempo del reino, el diablo va a ser suelto otra vez. ¿Y para qué? Porque el rey, Dios, aprueba a los que verdaderamente son sus hijos y quienes no. Algunos van a pensar que Satanás va a ganar y va a cambiar todas las cosas. Es decir, Dios sigue buscando lo que realmente son. ¿Qué relación hay ahora entre el reino y una iglesia en crecimiento? Debemos recordar que el crecimiento de una iglesia en su progreso hacia el patrón espiritual que Dios espera de ella. Encontramos la respuesta a través de las páginas del Nuevo Testamento. Y hay varias características espirituales que muestran una iglesia en crecimiento y cómo puede crecer. A veces cuando hablamos nosotros del crecimiento de la iglesia, no tenemos una idea clara y concreta de lo que estamos pidiendo o diciendo que vamos a hacer. Una iglesia gozando de un crecimiento válido tendrá miembros con una experiencia auténtica de conversión. No es solamente que le gusta la iglesia, no es solamente que da gracias al Señor Jesús por todo lo que le da, no, no. El auténtico crecimiento implica que cada miembro de la iglesia tiene una auténtica experiencia de conversión. Ahora, ¿cómo reconocer eso? ¿Cómo reconocerlo? A través de la vida y el trabajo demostrado en la iglesia para su crecimiento, o sea, evangelización. Si no hay evangelización, la iglesia no está en crecimiento. Si los que hemos creído en el Señor Jesús y lo tenemos en nuestra vida y en nuestro corazón, y estamos dispuestos a crecer, la prueba es evangelización. Porque lo que convence a otra persona no es lo bonita que es nuestra iglesia, ni siquiera que esté llena. Lo que va a convencer a otra persona es que lo que nosotros le vamos a comunicar lo va a llevar a una nueva vida y una nueva manera de vivir y relacionarse. Y para eso se necesita un testimonio. Tan sencillo, un testimonio. Cuando esta experiencia inicial de buscar el crecimiento de la iglesia continúa de la mano del Señor Jesucristo con nosotros, ¿qué va a suceder? El Señor va a otorgar a la iglesia una razón de ser. Es interesante. Sin evangelización, la iglesia no tiene razón de ser. ¿Le suena raro? Una empresa, si no tiene empleado para trabajar, ¿tendrá razón de ser?
Tampoco. Aquí es muy claro lo que dice la Biblia. Esa razón de ser se manifiesta por la confianza que podemos generar y la esperanza por aquellos que nos oyen. Y cuando digo aquellos que nos oyen, no es solamente los que estamos aquí, sino aquellos que estaban con María Antonia hoy y que la escucharon y creyeron. Así es como crece la iglesia. Entonces, ¿a quién tenemos que imitar? ¿Mm? ¿A quién? ¿Quién es la que está predicando? ¿Quién es la que lo hace los viernes? ¿Quién? Ese es el modelo a imitar. Habrán otras Marías Antonias y otros Antonios varones que comenzarán a hacer lo mismo y ahí comenzó el crecimiento de la iglesia. Si queremos crecimiento de la iglesia, eso es lo que tenemos que hacer. Lo positivo ahora de hacer esto, una iglesia tendrá una integridad y estabilidad doctrinal suficiente para distinguir entre la verdad espiritual, el amor y la falsa verdad. Es decir, queremos tener una buena calidad de vida y saber con quiénes estamos hablando, saber cómo ayudarlos o saber cómo decirle, mira, no mientas más. Eso se va a producir cuando comencemos a trabajar en la evangelización. Allí es cuando Dios entonces le da a su iglesia todas las maneras para realizar la tarea. Ahí vamos a entender lo que estamos estudiando y vamos a estar listos a ponerlo en práctica. Dentro de la comunidad de fe, cuando la iglesia está en este proceso, sostienen una vida de armonía y de unidad. ¿Por qué? Cuando todo un pueblo, por pequeño que sea, hace una misma tarea y la hacen juntos, todos de acuerdo, ¿qué resultado se produce? ¿Qué resultado se produce? Se produce un crecimiento, un conocimiento y una vida decidida. No vamos a esperar más, bueno, a ver que lo haga el otro, yo me da miedo, que lo haga la otra. No. Al principio podrá ser así, pero luego cuando la iglesia está en el movimiento de crecer y todos estamos intentándolo y haciéndolo, le aseguro que esto va a quedar chico, esto va a quedar pequeño. Y si quiere una prueba de lo que estoy diciendo, cuando evangelicemos, el Señor nos va a decir, ahora sí que te voy a poner un buen aire bien frío que vas a tener que venir hasta con chaleco. Sí, ¿y por qué Dios actúa así? Hay muchas situaciones en la Biblia cuando se quejaron con el Señor. Los mismos judíos. Señor, no hay agua. Señor, no hay que comer. Señor, están contra nosotros, los demás nos van a ganar. Y Dios los oía nomás. Y de repente, ¿qué dijo? Pónganse de pie, salgan y vamos a arreglar todo esto y yo estoy con ustedes. Así que no se preocupen, van a ganar todas las batallas. Y las ganaron. Israel, por ejemplo, llegó a ser fuerte. Israel.
¿Será lo mismo para nosotros? Claro, exactamente. Además, dice la Biblia que cuando estamos en la evangelización y estamos trabajando para que la iglesia crezca, hay otra cosa que sucede que es bien importante. Dentro de la comunidad de fe, dentro de la iglesia, los miembros, nosotros, tendrán una vida de armonía y unidad. Dios manda un aire de armonía, un aire de unidad, y nos sentimos hermanos los unos de los otros. ¿Por qué? Estamos haciendo la tarea única que Dios quiere que hagamos. Evangelización. En ese momento también tendremos interdependencia de los distintos miembros del cuerpo. Pero eso no es todo lo que Dios va a dar. Van a surgir las especialidades en cada uno de los miembros. Ahí van a aparecer las especialidades, los dones que Dios le da a cada uno. Dios no tiene uno solo para todos. Pero si no estamos trabajando en la evangelización, ¿para qué queremos dones? Pero eso es lo que vamos a tener. Y tenemos que disponernos a eso. Siempre oigo yo, y yo también lo digo, que la iglesia tiene que crecer. Y aquí se nos está mostrando cómo, a partir de entender cómo es el reino. Ahora, ¿a quién delegó Jesús esta tarea para que nosotros la cumplamos? ¿A quién la delegó? La delegó a nosotros. Y el Señor Jesús dice, mi Padre me delegó a mí hacer todo esto en una iglesia, pero yo lo hacer con ustedes, todos juntos. Y allí es donde comenzamos a ver las cosas extraordinarias de Dios. La evangelización hecha por la vida de cada creyente de la iglesia va a determinar actitudes y comportamiento de los miembros en su forma de relacionarse con sus hermanos y con el mundo. Eso es la consecuencia también. Y mire lo que dice. Dios se manifestará en medio de la iglesia cuando ésta hace el trabajo que tiene que hacer. Se manifestará en la vida de cada creyente determinando las actitudes y comportamientos de los miembros en su forma de relacionarse con el mundo. ¿Qué cree usted que está diciendo ahí? Ponga mucha atención en lo que significa. Uno, el hecho que Cristo vive en medio de la iglesia y en la vida de cada creyente, tome nota de eso. Esas sillas no están vacías. El Señor está en cada una de ellas y dice, en cuanto yo me pare, por favor, que venga otro. Y esa acción que está haciendo la iglesia y la presencia de Dios y del Señor Jesucristo en la vida de cada creyente que está trabajando, haciendo la obra, ¿qué va a suceder? Vamos a observar cambios en nuestras actitudes. ¿Qué tipo de cambios? Vamos a considerar a nuestro hermano realmente como un hermano.
se van a acabar los gritos, se van a acabar los rezongos y todos nos vamos a admirar unos a los otros. ¿Por qué esto? Porque Dios dice que esta es la forma en que podemos relacionarnos con el mundo, porque si no cambiamos las formas, el mundo no nos va a creer. El mundo no nos va a creer. ¿Qué le parece evangelizando? Aunque sea alguien que yo conozco, y de repente le digo, oye, pero te volviste a equivocar, tarao, ¿hasta qué hora? ¿Usted cree que me va a escuchar otra vez? Nunca. Y esa es la acción de Dios en su reino. Esto es parte de su reino. Ahora, Donald Camberdier, que es el que hace todo esto y que yo lo he tomado para compartirlo. Él sigue diciendo, ¿cuáles son las implicaciones del reino para la misión de la iglesia y su crecimiento? Todos los creyentes son invitados a participar en el crecimiento del reino. ¿Y dónde puede estar el reino? En distintas partes. El reino está en distintas partes en la medida que los creyentes establecen en la vida de otras personas la presencia de Cristo Jesús. Parecería un sueño lo que alguien dijo. Necesitamos que toda Colombia conozca a Cristo y lo acepte. ¿Cómo se logra eso? Algunos lugares habrá que ir en avión, en otros en un barquito. Empezó una tarea increíble. Y cada uno de los miembros de la iglesia tendrá un llamado especial a cada uno de esos lugares, porque seguramente tiene todo lo necesario para ser oído y ser creído. El reino de Dios no tiene límites, no es geográfico, político o social. No conoce límites humanos o terrenales. ¿Cuál es un límite humano? El que estamos pasando calor hoy día. Es un límite humano. Pero Dios, ¿cómo pasa ese límite? Extiende la mano y aparece un aire último modelo. Pero si usted es la que va a entregar una cosa así, ¿qué querría ver usted antes de hacer ese regalo? ¿Qué querría ver? ¿Mm? Que ese regalo no es para los que pasamos calor aquí. Fundamentalmente para todos aquellos nuevos creyentes que van a venir. Y juntos vamos a disfrutar todo eso. No sé si vamos entendiendo por qué a veces las cosas no salen. Dios no solamente es un Dios bueno, es lo más inteligente que hay en el mundo. Nadie puede detener el reino de Dios. Él lo controla, lo guía de acuerdo con su plan y voluntad. Ambas cosas están en la Biblia. Ambas cosas están ahí. Por eso les recomendé esos versículos con el lugar donde están que hablan sobre eso.
El reino de Dios crece a pesar de las amenazas. Y cuando miramos en la Biblia, mientras más fueron amenazados el pueblo de Israel, el pueblo de judío, el pueblo judío, los que seguían a Jesús, fueron súper amenazados. Pero ¿qué pasó con ellos? Descubrieron que no había límites para ellos. Y a pesar de las amenazas, las superaron, hicieron la tarea y cambiaron casi todo en lo que ellos hicieron. Después que Jesús resucitó, Él se despidió y se fue. Entonces sus discípulos dijeron, pero no te vas a quedar con nosotros ahora que ya estamos contigo. Mira, ¿quién eres tú ahora? No, yo me tengo que ir y me voy. Y se despidió de ellos. Y los discípulos se quedaron mirando, apareció un ángel y el ángel les dijo, ¿y ustedes qué miran? Y ellos dijeron, no, ¿cuándo veremos otra vez el reino? Y los ángeles no dijeron nada más, se fueron en silencio. Pero yo me imagino lo que pensaron. Trabajen sin vergüenzas ahora. Eso es lo que les toca. El jefe ya cumplió su tarea. Y esos 12 hombres, en 3 años, cambiaron la visión acerca del cristianismo. En 3 años. Solo con el recuerdo y la seguridad que el Señor Jesucristo iba con ellos. ¿Tenemos nosotros esa seguridad? ¿Que Él va con nosotros? ¿Mm? ¿No es verdad que a veces reclamamos, Señor, ¿qué te has hecho? ¿Dónde estás? Oro, oro y no encuentro una respuesta a mi oración. El Señor dice que todo tiene su tiempo y Él maneja el tiempo. Finalmente, algo que tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora. El reino de Dios crece a pesar de las amenazas. Es decir, no necesitamos decir, Señor, ¿hasta cuándo tendremos esto? ¿Por qué no lo quitas todo para que estemos tranquilos? No. El reino de Dios crece a pesar de las amenazas. El reino de Dios ha estado bajo ataque virtual de parte de todas las direcciones de lo que hay en el mundo. Siempre ha estado bajo ataque. El cristianismo nunca ha tenido un tiempo de paz, siempre ha estado bajo ataque. Nos hemos enfrentado, dice la Biblia, a grandes obstáculos. ¿Y qué enseña la experiencia? Que mientras más problemas hay, la iglesia se endurece, crece internamente y comienza a trabajar. Pero hay otras que mueren. Yo les sugiero esta tarea simple. Están todas las instrucciones sobre eso, basta leer algunos libros. Allí está cuántas iglesias han desaparecido. Allí mismo está cuántos países han aceptado la oferta europea. 65. ¿Se acuerdan cuál es la oferta europea? Acepte, reconozca el cambio de sexo. Ya hay iglesias. ¿A quienes les gusta Estados Unidos? ¿Y les encanta ir allá? Una última noticia de ayer de Estados Unidos. Ya autorizaron las iglesias que alaban al diablo en Estados Unidos.
Por eso la decadencia que está viniendo en Estados Unidos es tremenda. Aquí no lo han logrado todavía, pero Dios mediante no será logrado. Entonces, ¿qué necesitamos? Tenemos conocimiento de Dios, tenemos conocimiento de lo que Él hace, tenemos conocimiento de las Escrituras, tenemos conocimiento de lo que es nuestro viaje final en las manos del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué más tenemos que hacer? Debemos unirnos a Él, a Dios, en lo que está haciendo en el mundo que nos rodea. Él no está de vacaciones. Dios está haciendo cosas aquí, en la tierra, preparando a la tierra para su último minuto. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Y cuando Dios dice, yo no quiero que nadie se pierda, nos está diciendo a nosotros, esa es la tarea de ustedes también. Si alguien se pierde porque escuchó, no creyó y no le gustó, muy bien, amén. Pero se pierde no por culpa de nadie, sino simplemente porque no quiere reconocer la verdad. De manera entonces que debemos unirnos a Él en lo que está haciendo en el mundo que nos rodea, aunque nos parezca tan difícil o tan imposible. Es interesante que el crecimiento de la iglesia no implica traigamos gente. El crecimiento de la iglesia implica hablemos, evangelicemos, hablemos de Cristo con todos los que están a nuestro alrededor y oremos para que Dios toque su corazón y vengan a estar con nosotros. Esa es la tarea que tenemos. Gracias por los que vinieron hoy y que hacía tiempo no los veíamos. Nos encanta verlos. Incluso se han mantenido jóvenes. Eso le dije yo a él. Está igualito. Pero le faltó decir, y usted también está igualito. Entonces, mis queridos hermanos, este es el reino de Dios. Esto es lo que significa, esto es lo que hace, esto es lo que Él espera y esto es lo que nosotros podemos esperar de Él. Por lo tanto, tenemos una tarjeta de identidad superior a cualquiera. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Los invito a que oremos.